Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí un día más en Radio Líder Euskadi, en Euskadi al Día. Ya estamos a viernes 19 de abril y bueno, pues recibe un saludo de Marlene González. Yo voy a estar contigo las 2 próximas horas hasta las 2 de la tarde. Y hoy vamos a comenzar el programa fuerte, porque tenemos una entrevista que, bueno, teníamos ganas de tener con nosotros también aquí a Esther Martínez. Ella es secretaria general del Partido Popular Vasco y es número 1 por la lista del Partido Popular de Vizcaya. Hola Esther, ¿qué tal estás? Eguerdión, muy bien, muchísimas gracias. Oye, encantados de que estés aquí con nosotros, compartiendo un ratito para hablar un poco, bueno, pues de lo que preocupa, ¿no?, a la ciudadanía. Sí, encantada, de verdad. Lamento ayer no haber podido estar, pero bueno, estas cosas de campaña ya nos quedan pocas horas, pero encantada. Además sabemos que estáis liados y que tenéis muchísimos actos y que, bueno, que nos hagáis hecho un huequito en la agenda, pues es de agradecer. A vosotros, siempre a vosotros. Oye, Esther, ¿qué te parece si empezamos hablando de economía, ¿no? ¿Cuál creéis que es desde el Partido Popular la situación económica aquí en Euskadi? A ver, yo creo que tenemos que mirar en general, ¿no? Y sobre todo tener claro de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo y por qué nos vamos quedando atrás, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los vascos siempre hemos estado muy orgullosos de ser líderes y referentes para el resto de España en tantísimas cosas, ¿no? Y yo creo que la decadencia de 40 años de gobiernos nacionalistas nos ha llevado a una especie de estar paralizados y al ralentí, ¿no?, en tantísimas cosas. Y lo vemos, por ejemplo, en la industria, ¿no? Uh-huh. La industria, en el sector industrial, nosotros éramos líderes en toda España. El 45% del Producto Interior Bruto que había en Euskadi era el industrial y hoy, sin embargo, no llegamos siquiera al 20%, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que hacer la reflexión de por qué en su día, en los años 50, en los años 60, en los años 70, éramos receptores de muchas personas que venían de otros lugares porque aquí había oportunidades de empleo. Y éramos tierra de acogida y hemos estado siempre muy orgullosos de ello, ¿no? Y sin embargo ahora, en muchas ocasiones, y lo vemos en todas las familias, muchos de los hijos o de los nietos de aquellos que vinieron en aquellos años, sí, hace 5 décadas, sin embargo, a día de hoy tienen que salir de Euskadi para buscar oportunidades, ¿no? Y creo que eso merece una reflexión seria de qué es lo que nosotros no hemos hecho bien y que sí que se está haciendo en otros lugares del resto de España que nos han ido adelantando, ¿no? Y por lo tanto creo que uno de los grandes retos que tenemos es saber cuál es el modelo económico que tenemos, ¿no? En Bilbao, estamos en Bilbao en concreto, yo creo que no hay un modelo de ciudad y creo que en gran medida estamos viviendo de las rentas, del Guggenheim, ¿no? Y nos hemos convertido en una ciudad de servicios que está muy bien, pero que tenemos que tener otros sectores, porque a mí me da mucha pena que, sobre todo ahora, y yo lo veo con mis hijos, ¿no? Tienen muchísimo más grado de exigencia en los estudios, el máster, todo lo que les estamos exigiendo, mucho más de la que yo tuve cuando salí de la universidad. Y, sin embargo, la gran mayoría tienen que salir fuera de Euskadi para buscar esas oportunidades de empleo para el trabajo para el que ellos se están formando, ¿no? Uh-huh. Y entonces son muchas horas de dedicación, muchas horas de estudio, muchas horas de esfuerzo y mucho tiempo para que luego todo ese talento natural, que por supuesto también tenemos aquí en Euskadi, pues emigre hacia otras zonas, ¿no? Y creo que el reto demográfico también es una cuestión fundamental que tenemos y que al final va todo hilvanado. Uh-huh. Si miramos las cifras, lo que decíamos, éramos tierra de acogida, hoy somos tierra de despedida, o sea, cualquier fin de semana, cualquier domingo, uno se acerca a Termibus, aquí en Bilbao, a la estación de autobuses de Vitoria, y vemos la cantidad de gente joven que se va, pues, a trabajar o a estudiar hacia otras zonas, ¿no? Y yo creo que esa reflexión no se ha hecho por parte de quien ha venido gobernando, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, que a mí me da la sensación de que dejan que las cosas vayan pasando porque no existe la audacia necesaria que hace falta siempre para cambiar las cosas, ¿no? Y cuando uno no tiene la audacia necesaria para seguir siendo líder, pues al final lo que nos queda es la melancolía de recordar aquello que fuimos y hemos dejado de representar. Claro, y es que un 20% de los jóvenes son los que se van de Euskadi. Efectivamente, y eso es una pérdida irreparable. Nosotros dentro del programa planteamos un plan retorno, porque no es algo que esté ocurriendo justo en este momento o que haya ocurrido este año, no. Es que, digamos, esto lo vamos viendo a lo largo de, pues ya de muchos años, de 15, 20 años, y no se pone ningún remedio, ¿no? Y creo que es una pérdida de capital humano
tan importante que tenemos que revertirla, con lo cual yo creo que necesitamos un plan retorno para tantas personas que han podido salir de Euskadi a lo largo de los últimos años, ver la manera en la que pueden volver, ¿no? Y yo siempre creo en la apertura. Bueno, nosotros, de hecho, nuestro lema de esta campaña es por una Euskadi abierta, ¿no? Abiertos. Creo que al final poner tantas trabas como se están poniendo aquí en tantas cuestiones y que tantas veces lo ideológico pase por encima de las necesidades del día a día que tenemos los vascos, pues nos lleva a situaciones ciertamente complicadas. Uh-huh. El otro día vimos el gran debate, estuvimos muy pendientes de lo que decían, ¿no?, todos los candidatos, y Javier de Andrés, el candidato por el Partido Popular al Parlamento Vasco, decía que hay deslocalización de empresas, que hay falta de inversión extranjera, que ha bajado en los últimos años, ¿no?, y esa fuga de talentos, pero también hablaba de la pérdida de autónomos con la reforma laboral. Es verdad que, bueno, tú miras los datos y no es cuantitativamente cuántas empresas salen de Euskadi y cuántas vienen, ¿no? Es que si miramos las empresas que salen, el último año facturaban 1.300 millones de euros y las que vinieron 62. Claro. Una reflexión cabe de esto, ¿no? De esto no quieren hablar. Yo creo que los nacionalistas y los socialistas, los abertzales en general también, como no quieren dar cuentas de su gestión, porque la verdad es que es tremendamente preocupante, pues al final últimamente nos están viniendo con los cuentos de abertzales para abertzales, ¿no? Pero es verdad que esa es la situación que estamos viviendo, y en el caso de los autónomos realmente es muy preocupante, es sangrante, yo diría. Nosotros también éramos líderes en emprendimiento en el conjunto de España. Y la verdad es que a día de hoy, si miramos los datos, el 70% de las personas que emprenden, que generalmente son autónomos, una persona, lo hacen por necesidad. No lo hacen porque vean una oportunidad de negocio, lo hacen porque no tienen otra oportunidad en ningún sitio. Y encima no tienen la atención que se merece. O sea, una persona que emprende un negocio, que abre una tienda, que tiene una pequeña empresa con un empleado, con 2, con 5, merece todo el apoyo institucional y ninguna traba. O sea, tendríamos que tener una alfombra roja enorme para ellos, ¿no? Porque al final el 80% del empleo también en Euskadi lo generan los autónomos en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y yo creo que con las políticas que tienen el PNV y los socialistas también de los autónomos, yo creo que les molesta hasta el nombre, ¿no? Esto de ser autónomos. Y además lo digo con conocimiento de causa, porque yo he sido autónoma y es muy complicado. Además vengo de una familia de autónomos. Mi padre se ha jubilado 45 años después y siempre ha sido autónomo, ¿no? Y es verdad que ser autónomo tiene muchísimas cargas que tú asumes porque tomas esa decisión, ¿no? Pero que levantar la persiana todos los días cuesta un dinero, que hay que pagar la cuota de autónomos, hay que pagar un alquiler, hay que pagar la luz. Bueno, quiero decir... Y los autónomos en muchas ocasiones, yo esto lo he visto en mi casa de toda la vida, o sea, tienes muchas horas, muchas preocupaciones, no tienes vacaciones, no tienes... ¿no? Y sin embargo, por parte de la Administración, lo que vemos es que todo son cargas, burocracia, hacernos las cosas más complicadas. Y yo siempre pienso que hay una reflexión que cualquiera que se dedique a la Administración pública debe tener en cuenta y debemos tener en cuenta, y es que creo que lo más valioso que tenemos cualquier persona en la vida es nuestro tiempo. Entonces, hacer perder el tiempo a un ciudadano cuando se dirige a la Administración me parece que es una cuestión que se debe arreglar, ¿no? Igual que tenemos también algo pendiente que nos quedó de la época de la pandemia, ¿no? Y es esto de las citas previas. Oiga, pues habrá para cosas que haya que pedir citas previas, pero primero tenemos, todos lo sabemos, una brecha digital. Ya no voy a decir mis padres que tienen 80 años respecto de mí, pero yo también que tengo 50 respecto de mis hijos que tienen 20 y tantos. Pues al final, quiero decir, ¿por qué tiene que ser todo cita previa, ¿no? Y yo no puedo acercarme a una administración cuando lo necesito y que me presten el servicio que me deben, ¿no? Bueno, pues es de esas cosas que se han quedado y que pueden facilitar las cosas a los políticos, pero que se las complican a los ciudadanos. Y aquí estamos para no hacer perder tiempo a la gente y para que cada uno
pueda vivir libremente y obtenga lo que pide a la Administración en el día a día, porque al final nosotros no dejamos de ser servidores públicos, y si no tenemos claro que un político lo que es un servidor público, alguien que tiene que hacer la vida más fácil, más amable, más segura a los ciudadanos, pues no vamos por el buen camino. En ese gran debate también hablaba de Andrés de que para mejorar los salarios hay que cobrar menos impuestos. Bueno, es que el tema de los impuestos, yo ayer leía, ¿no? Antes de ayer, perdón, en el Correo, creo que, bueno, en todos los medios se ha publicado. Las haciendas vascas han recaudado a marzo 130 millones de euros más que el año pasado. Oiga, vamos a ver. En lo que vamos, en estos últimos 4 años, sin irnos más allá, el IPC ha subido un 17%. Los presupuestos de las administraciones vascas, del Gobierno vasco, han subido un 20%. ¿En qué familia el 17% de IPC todos lo estamos padeciendo, ¿no? Todos vamos al supermercado y ahora el aceite ya es un producto de lujo, caro, sí. y cualquier cosa es mucho más cara, los carburantes. Y sin embargo, no hemos tenido, las rentas del trabajo no han subido un 17% y mucho menos un 20%. Entonces yo digo, esa recaudación que se tiene de más, pues porque claro, tú vas a comprar el aceite y el aceite tiene una base de 8 euros, pero luego le sumas el 21% de IVA, y no es lo mismo sobre 8 euros que sobre 3 que costaba antes, ¿no? Bueno, pues todo eso es la recaudación extra que están teniendo las administraciones. ¿No hay alguna forma, por supuesto que la hay, de devolver ese sobreesfuerzo que hemos hecho las familias? Porque al final la administración pública, los servicios públicos que prestamos, se nutren de los impuestos que pagan fundamentalmente las clases medias. Y no hemos visto que por parte de quien nos está administrando, ni del PNV ni del PSOE, se haga ese ejercicio de, oiga, yo estoy recaudando más por el IVA, que es un impuesto. Además, la inflación es un impuesto sin legislación, o sea, que al final, ¿de qué manera devuelvo esto? Pues voy a bajar el IRPF. Sí. Nosotros conseguimos la deflactación del IRPF, que no se ha hecho en el resto de España, y esa ha sido una propuesta del Partido Popular, que aquí la conseguimos, pero bueno, en el resto de España siguen sin deflactar el IRPF. ¿O por qué no voy a bajar también otros impuestos municipales? Pues no, aquí únicamente se está con la vista puesta en cómo recaudo más. Luego otro ejercicio sería ver si soy eficiente gastando los recursos, que ya advierto yo que no, sino se está en recaudar más en esa vorágine recaudatoria, y ya lo que no tiene ningún sentido es que encima alardemos de que estamos recaudando más, no porque haya más gente contribuyendo, sino porque a los que contribuyen se les cobra más. Y eso no tiene ningún sentido. Y yo creo que esto está demostrado, y nosotros lo hemos hecho en muchos de los gobiernos del Partido Popular, bajando los impuestos se puede recaudar más. ¿Por qué? Porque si bajas los impuestos y hay más personas trabajando, amplías el número de personas que están cotizando y, por lo tanto, tienes más ingresos. O sea, es mejor que 1.000 personas coticen menos a que 100 coticen más. Es que es la lógica, pero es una lógica que a algunos ni les interesa, ni yo creo que la van a aprender nunca, ¿no? Hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no tienen absolutamente ningún tipo de impuesto autonómico, y sin embargo, pues te vas a Cataluña, en Cataluña creo que tienen 17 o 19 impuestos autonómicos. Oiga, es que se pueden hacer las cosas mejor. Y a mí, en nuestro caso concreto, en Euskadi, lo que llevo fatal es que nosotros, además, que tenemos un concierto económico además que en el año 2002, con un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, se le dio carácter indefinido, no estemos sabiendo aprovechar esas ventajas que nos da nuestro concierto económico para que nuestra economía tenga más posibilidades y para que nuestros ciudadanos puedan tener mejores servicios públicos. Claro, con los salarios mínimos que tenemos ahora interprofesionales, a la gente no le da ni para llegar, como se suele decir, a mitad de mes. Efectivamente. Pero, sin embargo, se recauda 130 millones de euros más en los 3 primeros meses. Oiga, pues algo habrá que plantearse, ¿no? Porque había una que fue vicepresidenta de Sánchez, Carmen Calvo, que decía que el dinero público no es de nadie. No. O sea, eso es un error de la gestión socialista de toda la vida. El dinero público es de todos y hay que ser tremendamente cuidadoso.
con cómo se gasta. Vamos a hablar ahora de vivienda, ¿no? Porque, bueno, hay partidos que hablan de que hay casas vacías, que hay que sacar a la calle, que hay que sacar al alquiler. No sé cómo veis vosotros el parque inmobiliario, cómo está en nuestro territorio. Mira, pues nosotros tenemos una ley de vivienda autonómica que fue aprobada en el año 2015 y que, bueno, aprobada por el PNV y por el PSOE, que ya se ha demostrado tremendamente ineficaz porque tenemos la situación que tenemos, ¿no? A esto se le suma una ley de vivienda que aprobaron el año pasado también Sánchez y todos sus socios. Bueno, el PNV no, lo aprobó Sánchez con Bildu y que ha venido pues en la misma línea que la que tenemos autonómicamente, pero que ha venido también a entorpecer el mercado de la vivienda. Cuando hablamos del alquiler, es verdad que tenemos que tener en cuenta que aquí no hay grandes tenedores, aquí no hay gente o empresas que tengan 10.000 casas, ni aquí ni en ningún sitio. De hecho, quien tiene más casas en toda España es un banco, es el Banco Malo, que se llamó en su día, que pertenece al Estado. Ese es el que tiene más viviendas de todos. Entonces, pero si nosotros vamos a fijarnos en lo nuestro, si nos fijamos en Euskadi, al final, ¿qué tenemos que hacer para que haya más viviendas en alquiler? Pues lo que hay que hacer es que haya más oferta, que haya más propietarios a quienes se les dé las garantías suficientes para poder poner esas viviendas en alquiler. ¿Y cómo se está legislando por parte de Sánchez y todos sus socios? Se está legislando justo en el sentido contrario, en poner cada vez más trabas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esa ley de vivienda que aprobaron el año pasado, aquí en Vizcaya, en el conjunto de Euskadi, se ha retraído casi un 25%, cerca de un 30% el mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque un propietario lo que necesita son garantías de, oye, hay mucho pequeño propietario, la mayoría de la gente tiene un piso en alquiler, ¿no? De los que lo ponen, y entonces puede ser un piso de herencia o una familia jubilada que ha estado ahorrando toda la vida y dice, bueno, pues en su día dijo, pues voy a hacer esta inversión para complementar mi pensión, ¿no? Que también ha habido gente que esa ha sido su forma de ahorro. Y sin embargo, con esta ley lo que hemos hecho es, primero, que esos propietarios no tengan garantías, no tengan seguridad para sacar su inmueble al alquiler. Y en segundo lugar, ¿qué hemos hecho? Que cada vez haya menos familias que puedan optar a una vivienda para que sea su vivienda habitual, porque esos propietarios, al no tener seguridad, lo que hacen es, lo que se ha hecho es, en muchas ocasiones, firmar, en vez de contratos de vivienda habitual, contratos que se llaman de temporada, pues lo alquilo a estudiantes o lo alquilo a personas que se mueven en trabajo y que son 2 meses, 3, y por lo tanto, pues no estoy bajo el yugo que me ha puesto esa legislación que no tiene ningún sentido. Y así que hace que se consigue incrementar los precios. O sea, si donde antes había 100 viviendas para alquiler, ahora hay 75, pues los 75 además son más caros porque te van a pedir mayores requisitos. Porque claro, lo que no es normal es que tú tengas una vivienda en alquiler y haya un inquilino que no te pague y tú no tengas ninguna forma de asegurar que te van a pagar, ¿no? Por lo tanto, con el mercado de temporada, pues todos esos peligros no los tienen. Con lo cual, yo la verdad es que no sé si quieren cerrar el mercado de alquiler por derribo, pero en camino de ello están. Luego nos hablan de zonas tensionadas. ¿Sí? Precisamente la legislación que tenemos a día de hoy es la que ha tensionado el precio del alquiler y el mercado del alquiler. Es que son ellos mismos los que lo vienen tensionando. Y nos dicen esto de establecer zonas tensionadas y topes en los alquileres cuando es algo que ya se ha aprobado, por ejemplo, en Cataluña con Ada Colau, y los resultados son nefastos. Pero es que antes que Ada Colau lo hicieron en París y en Berlín y se dieron cuenta también del error que era. Entonces, ya está aprobado eso, ya ha sido un fracaso y ahora nos lo venden como algo novedoso aquí cuando sabemos que está condenado al fracaso. Entonces, es que no tiene ningún sentido lo que están haciendo, de verdad que no. La verdad que cada vez menos gente puede acceder a los precios desorbitados de la vivienda. Y la vivienda en propiedad, porque ahora hemos hablado del alquiler. Sí. Escuchamos muchas veces, ¿no?, por parte del PNV y del PSOE, ¿no?, porque en Euskadi se construye mucha vivienda de protección oficial. Sí. Vale. Vamos a ver cómo se construye. Estamos construyendo viviendas de protección oficial y ahí están los ejemplos. En Bilbao tenemos Zorrozaurre, lo que sea, lo que se está construyendo. Oiga, una vivienda de 2 habitaciones son 180.000 euros más un 10% de IVA más los gastos de registro, de notario.
estamos hablando de 200.000 euros. Sí. De 2 habitaciones. Una vivienda de 3 habitaciones te vas a 196.000 más un 10% de IVA más los gastos. Es decir, me estoy poniendo ya en 220.000. ¿Qué joven puede acceder a esa vivienda? Es imposible. De hecho, hay estudios que dicen que un joven necesitaría el salario íntegro de 7 años para poder acceder a una vivienda. Es decir, no gastarte, vamos, ni en una barra de pan, en nada, de nada, de nada. Oiga, ¿eso es una solución a la vivienda? Pues obviamente no. Obviamente no. Bueno, de hecho hay 90.000 personas que están apuntadas en Etxebide y que son demandantes de una vivienda. Claro, porque desde el gobierno vasco se están dando ayudas, se está hablando cada vez más de esas ayudas a los jóvenes, de 300 euros para las ayudas de los alquileres, pero el otro día, no sé con quién lo hablábamos también aquí, con otro candidato, estas ayudas al final, ¿qué hacen? ¿Ayudar o restan ayuda? Porque claro, si damos 300 euros a los jóvenes para esos alquileres, pero claro, el que va a cobrar el alquiler sabe que dan esas ayudas, puede llegar a subirlo. Pero el si precio. la cuestión es ¿por qué estamos en la situación en la que estamos en los jóvenes? Lo hemos hablado al inicio, ¿no? Sí. Al final, si tú tienes un salario bajo, por mucho que estés muy bien formado, pero no tienes un salario adecuado, necesitas 7 años de tu vida para, sin gastar un céntimo para poder acceder a una vivienda. Al final, la emancipación, el irte de casa de tus padres, pues ya es un reto brutal, ¿no? De hecho, está en los 30 años. La media de personas que pueden salir de casa de sus padres. Oiga, pues las ayudas pues pueden estar bien, pero tienes que tener una política detrás, porque tú no puedes tener siempre a la gente dependiendo de que el político de turno te dé una ayuda. Oiga, no, a mí deme usted un mercado en el que yo, sin necesidad de ninguna ayuda, yo por mis propios medios, libremente pueda acceder a la vivienda. Ahora, si usted lo que me pone son alquileres que por la legislación que ha hecho me voy a 1.000 euros de alquiler medio, y además me pone viviendas en propiedad que, siendo de protección oficial, me cuestan 200.000 euros, ¿claro? Pero tengo que estar dependiendo de que al político de turno se le ocurra poner en marcha estas ayudas, ¿no? Oiga, pues no, deme un mercado en el que yo libremente pueda acceder sin necesidad de estar dependiendo o al albur de lo que el político de turno decida. Hablamos ahora de la renta de garantía de ingresos. El otro día también en el gran debate, ¿no? Javier de Andrés decía, pues que como un eslogan, ¿no? Decía, venga usted a Euskadi, pida la RGI y a vivir, ¿no? A ver, la renta de garantía de ingresos, nosotros desde luego creemos que las personas más vulnerables, las personas que lo necesitan todo el apoyo y más que se les pueda prestar. Entonces, si vemos a día de hoy cómo está formulada la RGI, lo mismo, está hecha para que la gente dependa del político que está gobernando. Oiga, no, dé ustedes las facilidades, vamos a dar las facilidades a la gente para que en la libertad pueda vivir y pueda encontrar un trabajo acorde y pueda tener un buen salario. Si vamos a la RGI, vemos que a día de hoy 1 de cada 3 personas que lo perciben son o pensionistas como complementos a su pensión o personas que están exentas del mercado laboral, porque por el motivo que fuera no pueden trabajar, ¿no? Y esas personas necesitan todo nuestro apoyo y, por lo tanto, la RGI para ellos absolutamente de acuerdo. Es que no tenemos ningún pero que poner, al contrario, ver cómo lo podemos mejorar para que tengan todas sus necesidades cubiertas. Faltaría más, porque creo que una sociedad solidaria es necesaria. Ahora bien, 2 de cada 3 personas que lo están percibiendo son personas que pueden, deben y tienen derecho a trabajar. Y, sin embargo, se les están dando esas ayudas, primero, sin exigirles ni ofrecerles ningún tipo de formación. La RGI se puede cobrar desde los 18 años. A los 18 años todos estamos en edad de formarnos, ¿no? Sí. Si alguien necesita acceder a la RGI sin necesidad de formarse y la RGI se convierte en una renta vitalicia, pues no creo que estemos haciendo mucho por ir avanzando y porque esa persona pueda depender de sí mismo y no depender de la ayuda del político de turno. En segundo lugar, los requisitos que se ponen. Una persona puede estar trabajando 10 años, 20 años
y se queda en el paro y tiene derecho a 2 años de paro y además la cuantía va mermándose. No cobras lo mismo el primer mes de paro que el 12º y tienes derecho a 2 años. Con la RGI es siempre la misma cuantía y ya digo, es una renta vitalicia. Sí. Luego tenemos la ANVIDE, que es quien está gestionando la RGI. La ANVIDE únicamente viene a intermediar en un 3% de los contratos que se firman en Euskadi. Oiga, es que para ese viaje no necesito estas alforjas. Es que algo se está haciendo mal. Y se está haciendo mal desde hace mucho tiempo. Otra cuestión, no es normal que alguien pueda percibir la RGI y esté cometiendo delitos y eso no tenga ninguna repercusión. Oiga, porque la RGI la pagamos, contribuimos todos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, alguna penalización tendrá que tener. O que, por ejemplo, para cobrar la RGI a los españoles se nos pida un certificado del patrimonio que tenemos para poder acceder a la RGI, que es bien sencillo, porque en Hacienda está todo, y sin embargo a una persona que es extranjera, lo único que se le pide es una declaración jurada, es decir, que firmen un papelito que no tiene patrimonio, pero nadie acredita que en su país de origen no lo tenga, es decir, puede tener su patrimonio en su país de origen, venir aquí y cobrar la RGI. Todo este sistema que está mal montado para 2 de cada 3 perceptores, ¿a qué ha dado lugar? Pues ha dado lugar en muchas ocasiones, ¿no?, que podamos leer noticias de alguien que lleva 10 años residiendo en Francia ha cobrado 140.000 euros de la RGI. ¿Perdón? Un ciudadano con 62 ha creado 62 identidades falsas de no sé dónde y ha cobrado 1 millón de euros de la RGI. Esas son noticias con las que nos venimos encontrando. ¿Y qué respuesta obtenemos desde el gobierno vasco? Pues nada, que nos ponen una venda a los ojos para decir, no, bueno, son casos aislados, no, son casos que están ocurriendo. Y yo creo, como decía antes, que con el dinero público hay que ser absolutamente escrupuloso y, por lo tanto, no se puede permitir que haya esa vía de escape que leemos no una vez cada 15 años, no, que estamos leyendo de continuo. Entonces, insisto, 2 de cada 3 personas que perciben la RGI son personas que pueden, que deben y que también tienen el derecho a trabajar. Y, por lo tanto, tenemos que tener un servicio público como la ANVIDE que efectivamente intermedie en contratos y de ofertas de empleo a estas personas, pueda intermediar. Necesitamos un ANVIDE también que se preocupe de que la gente que no tenga formación, oiga, ¿qué mercado tengo? ¿Qué necesidades tengo? Pues voy a formar a estas personas que están cobrando la RGI para que efectivamente pues puedan acceder a un puesto de trabajo. Bueno, toda esa labor que hay que hacer de base, todo eso, sin embargo, es demasiado complicado para quien está gobernando y, por lo tanto, es más fácil para ellos cruzarse de brazos y decir, bueno, como es dinero público y solo en 3 meses he recaudado 130 millones de euros más que el año pasado, pues tira. No, pues las cosas no funcionan así. Me parece una falta de respeto hacia el conjunto de los ciudadanos. Esther, vamos a hablar ahora de los servicios públicos que tenemos en Euskadi. Vamos a hablar de Osakidetza. Javier de Andrés el otro día también en el debate decía, tenemos la sanidad más cara, pero no es la mejor sanidad. Dice, el Partido Nacionalista Vasco la ha politizado. Es verdad que Osakidetza todos lo teníamos como la joya de la corona. Y yo la verdad que ya, bueno, voy a decir, yo tengo 52 años, pues es verdad, jolín, que hace unos años, hace 20 años, tú igual ibas a un ambulatorio en otro lugar de España porque estabas de viaje, lo que fuera, y notabas, ¿no? Pues que aquí teníamos mejor, ¿no? Y a los vascos siempre tener las mejores cosas, pues nos gusta, lógicamente, ¿no? Sin embargo, lo que hemos hecho también en Osakidetza es ir perdiendo fuelle. Otras comunidades autónomas hacen mejor las cosas y cada vez la calidad de sus servicios públicos es mayor y la nuestra cada vez es menor. En el tema de Osakidetza, no tiene ningún sentido que más del 50% de las personas que trabajan para Osakidetza sean eventuales, cuando se supone que no, deben ser todos funcionarios. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué se está haciendo mal? Desde luego no hay respuesta a eso. A día de hoy, a mí me comentaban unos médicos que tuve oportunidad de estar charlando con ellos, que está ocurriendo lo nunca visto hasta ahora en Euskadi. Y es que hay médicos de cabecera, médicos de atención primaria, que se están jubilando sin haber obtenido nunca la plaza.
Es decir, eventuales todo el rato. Sí, sí. El médico de cabecera es el médico más cercano, el médico de familia. O sea, tú antes ibas al médico y si era siempre tu mismo médico, ¿no? Y además conocía a tus padres y tenía allí el listado, o sea, no hacía falta ni, bueno, no había ni ordenadores, pero es que te conocían, sabían lo que pasaba. Sí, según llegabas a día de hoy, sin embargo, ya no es solo que llames al ambulatorio y te den cita, oiga, que estoy, no sé si tengo una gripe y tal, y que te den para 2 días o 3, o que tengas un problema en los ojos, que es algo que hay que tomar medidas con carácter inmediato porque es algo que te invalida para la vida diaria, ¿no? Oiga, es que no veo, es que tengo una alergia y tal, y te den cita, y esto lo ha vivido una amiga mía dentro de 4 meses. Oiga, yo no puedo estar 4 meses así, ¿no? Bueno, pues esa, digamos, es también la decadencia a la que nos han llevado los gobiernos que venimos teniendo. ¿Y por qué se da esta circunstancia? Pues porque también en Osakidetza pasa por encima la ideología nacionalista, por encima de la salud pública incluso. A mí, todos los vascos, afortunadamente, tenemos 2 lenguas oficiales. Y perfecto, y además es una riqueza cultural que tenemos que preservar. Oiga, pero si no hay médicos suficientes, lo que no podemos es poner todas las plazas de Osakidetza con unos perfiles en los que no hay nadie en el mundo que lo pueda cumplir. Y como no hay nadie en el mundo que lo pueda cumplir, quien lo cumple tiene que estar eventual. ¿Y qué ocurre? Que si no consolidan sus plazas, pues al final mañana sale una oferta de empleo público en Castilla y León y se van a Castilla y León. O en Cantabria o en La Rioja, que lo tenemos al lado. O en Andalucía o en Madrid, sí. que... Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo lo que quiero es tener buenos médicos que nos puedan atender y que tengan la tranquilidad de poder consolidar sus plazas. Por ejemplo, y esto nos pasa con todo el personal sanitario. A Pradales, al candidato del PNV, yo lo único que le he oído es hay que humanizar Osakidetza. Yo cuando le oí eso digo, perdona, mi madre ha estado... ingresada en estos 2 últimos meses, ha estado unas cuantas semanas ingresada, sí. ¿No? Y yo estoy súper agradecida del trato absolutamente humano y fantástico que le han dado a mi madre, pero esto no es una cuestión de humanizar, es una cuestión de que hacen falta personal que pueda consolidar sus plazas y poder atraer a gente de otros lados. ¿Qué ocurre? Que mañana nos puede venir una persona que sea enfermero o enfermera y que venga, me da igual, voy a poner cualquier ejemplo, de Albacete, sí. ¿Vale? Y viene aquí y dice, vale, ocupo una plaza de enfermera aquí, pero no la voy a poder consolidar porque como las exigencias de euskera que me están pidiendo no las voy a cumplir, pero ¿necesitamos a ese enfermero o no? Sí. ¿Y será mejor que pueda consolidar su plaza y que pueda aquí seguir su vida o no? Porque es que si no, dentro de 1 año o de 2 años se va a marchar a otro lado, con toda la formación que también y toda la experiencia que se adquiere aquí en el tiempo que esté prestando ese servicio, ¿no? Con lo cual es que no tiene absolutamente ningún sentido. De hecho, lo que está ocurriendo en Euskadi, y parece increíble, pero de verdad que es lo que ocurre, es que se puntúa más o se valora más en Osakidetza un grado medio de euskera a un doctorado en medicina. Oiga, mire, está muy bien y ojalá todos podamos, todos, el 100% de la sociedad, no de la sociedad vasca, de la sociedad española y todo el mundo conociera el euskera, pero no es la situación real que vivimos, con lo cual, oiga, vamos a adecuarnos a la sociedad que tenemos y a las exigencias que tenemos y vamos a dejar que la gente pueda trabajar, pueda consolidar sus plazas y que haya médicos de familia que puedan estar atendiendo a las mismas familias y que no andemos rotando todo el rato de un día a otro, porque eso al final lo que hace es mermar la calidad del servicio que tenemos. Ahora más que nunca se está hablando de la salud mental. Es algo bueno, pues que lleva pasando desde hace mucho tiempo, pero que ahora pues parece que perdemos un poco la vergüenza, ¿no? Ese tabú. Afortunadamente. ¿No? Sí. Yo estoy yendo a un psicólogo, a un psiquiatra, sí, afortunadamente, así, y lo sí. contamos, ¿no? Sí. Y antes era como que nos daba vergüenza. Eso sí, es. Sí. ¿Hace falta más inversión en salud mental para poder ayudar a más gente? Yo creo que es una de las grandes cuestiones que tenemos pendientes, ¿no? Y que es un tema también que la pandemia yo creo que visibilizó en gran medida. Y es verdad que no tenemos unos servicios de psicología y de psiquiatría. Bueno, a día de hoy en Euskadi falta personal en más de 60 especialidades. Y desde luego la salud mental yo creo que
hemos conseguido, yo creo, entre todos, porque este es un trabajo de toda la sociedad, en normalizar, igual que digo, voy al traumatólogo porque me he roto el codo, pues puedo decir, voy al psicólogo porque lo necesito, o al psiquiatra porque lo necesito, y no pasa nada, porque un psiquiatra al final es un médico exactamente igual que que un traumatólogo o que un dermatólogo, exactamente igual, o un cirujano. Eso lo hemos conseguido. Ahora, no teníamos en Osakidetza ni los recursos ni la plantilla necesaria para poder prestar ese servicio. Y es verdad que no es un tema solo nuestro, yo creo que en el conjunto de España ocurre exactamente lo mismo, que hemos conseguido como sociedad normalizar eso que ha pasado siempre. Y lo que hay que hacer es pues tener los recursos necesarios para que cualquier persona que tenga un problema de salud mental tenga una oferta pública adecuada a la necesidad que tenga. Pero, insisto, yo creo que debemos estar todos orgullosos de como sociedad haber normalizado la salud, la necesidad de salud mental que todos podemos tener a lo largo de la vida, pero es verdad que no teníamos el sistema preparado para ello. Sí, porque hay personas que usan, ¿no?, los psicólogos, los psiquiatras de la sanidad pública de Osakidetza, igual de una vez a otra que le toca, pues igual pasan 2 meses. Sí, o 3. Y tienes eso es lo que me han trasladado, 15 minutos para y todo contarle tasado, lo que te pasa. Que es algo absolutamente incompatible, porque supongo que si necesitas ir a un psiquiatra, pues probablemente el propio psiquiatra te va a decir, oiga, yo en 15 minutos pues no soy un mago. Y cada persona, gracias a Dios, somos únicos, y cada persona necesitará la atención que es necesaria. Y estoy segura de que en 15 minutos ni siquiera te pueden atender para una gripe o para un catarro como para poderte atender una persona. Sí, como para tratar algo mental. Es que no tiene ningún sentido. Hablamos ahora de otros servicios públicos, ¿no?, como es el transporte y el tren de alta velocidad. Este tren de alta velocidad del que tantos años llevamos oyendo hablar y del que crees que llegará a verse. Mira, yo creo, y lo digo con absoluta sinceridad, que no tenemos un tren de alta velocidad en Euskadi porque el PNV no ha querido, porque Bildu o HB en su día no quería, y de hecho se estuvieron en muchas ocasiones boicoteando y poniendo bombas en el trayecto, en lo que iba a ser el tren de alta velocidad, pero creo que por parte del PNV tampoco ha habido mucho interés más allá de... ellos enseguida se ocuparon de pedir a los distintos gobiernos de España esto de las obras ya las adjudico yo. Bueno, no es una cuestión de adjudicar obras, es una cuestión de tener alta velocidad. No tiene ningún sentido que a día de hoy estamos en Bilbao, un bilbaíno tenga que ir a Burgos a coger la alta velocidad. De hecho, las únicas comunidades que quedan en España que no tienen alta velocidad somos nosotros, Extremadura, que están en el otro lado, y las comunidades que están a nuestro alrededor, La Rioja, Cantabria y Navarra. O sea, el 94% de los españoles pueden disfrutar ya de la alta velocidad. Si aquí no ha llegado, está claro que también ha habido muchas pegas ideológicas por parte de los nacionalistas. Y al final dices, la alta velocidad no es por supuesto, calidad de vida, ¿no? El poderte mover a cualquier lado de España y tardar menos tiempo, pero es que es imprescindible también para la economía, porque hay muchas empresas que buscan a ver qué zonas están mejor conectadas para poder instalar sus centros de decisión, por ejemplo. Y, lógicamente, desgraciadamente, incluso a día de hoy, el puente aéreo entre Bilbao y Madrid, que en los años 80 era un ir y venir, ahora únicamente tiene viaje de ida, que es hacia Madrid, ¿no? Y entonces nos están adelantando tantos en tantas cosas, porque al final el nacionalismo lo que nos acaba llevando es a la decadencia. O sea, porque el nacionalismo al final no se fija en qué necesitamos las personas, sino qué necesita su proyecto de territorio. Y para mí es que no hay nada por encima de las personas. Y todos y cada uno, como decíamos antes, somos únicos y tenemos necesidades distintas, ¿no? Pero bueno, pues cuando cualquier servicio público tiene que pasar por el
agujero cada vez más pequeño por el embudo que supone el nacionalismo, pues nos lleva incluso a que no podamos tener alta velocidad, lo cual es algo inconcebible. O sea, en Sevilla, la línea Madrid-Sevilla lleva 32 años inaugurada, fíjate si no hemos tenido tiempo. Y que aquí, lógicamente, la orografía nuestra es la que es, pero 32 años después no tiene ningún sentido, más allá de que yo creo que nunca ha habido ningún interés por parte del nacionalismo de estar comunicados, que además de eso se trata, de tener la Y vasca y que nos pueda comunicar con la meseta, con el resto de España y que nos pueda conectar también a Francia. Tampoco en eso ha habido ningún interés. Y de hecho el gobierno francés, como tampoco aquí se ha peleado eso, pues ya antes nos decían que la conexión con Francia primero iba a ser en esta década de 2020 y tantos, luego ya nos dijeron en 2030 y tantos y ahora ya nos están hablando de 2040 y tantos. Pues son oportunidades que en Euskadi seguimos perdiendo. Además, con el tema del turismo, acercarle a la gente, ¿no? Queremos ser, externacionalizarnos, que llegar a todo el mundo, ¿no? Todos los eventos que se hacen aquí, bueno, afortunadamente, ¿no? Cada vez más, y que llegan a los pequeños comercios también, a los medianos. Lo que pasa es que aquí, quiero decir, que hay en otras ciudades que nos han ido adelantando. Tienes, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En Málaga tiene el Festival de Málaga, que es algo que se hace todos los años. Tienen festivales de referencia, festivales o actos o carreras de motos o de coches, o sea, cosas que son referente y que se van manteniendo en el tiempo. Aquí, sin embargo, lo que tenemos es un año el tour, pagamos 12 millones de euros por tener el tour. Ahí se queda, en esos pocos días. Otro año hacemos la final de la Champions femenina. Muy bien, pero es un año tal. O sea, en vez de tener una visión a largo de en qué me quiero distinguir, en qué quiero ser una referencia y ser el mejor de Europa para que esto siempre esté aquí en Bilbao. Bueno, esa ambición, esa no existe. También, bueno, pues hablamos del pequeño comercio, ¿no? Del comercio local. Antes comentábamos, ¿no? Los autónomos, los que abren la persiana. Sí. Está muy bien centrarnos en ser cada vez más visibles al exterior, pero ¿cómo veis desde el Partido Popular, bueno, pues el tema de la pequeña empresa, de los pequeños comerciantes? ¿Hay que cuidarlos? Alfombra roja, te lo he dicho antes. Absolutamente. Al final, el comercio, yo me acuerdo hace ya muchos años que tuvieron los comerciantes de Leioa, tuvieron una iniciativa que me parece que visibilizaba muy bien la importancia del comercio local. Y yo, la verdad, como te he dicho, en mi familia, mis padres, mis tíos, siempre ha habido comercio, ¿no? Y bueno, y pusieron en marcha una medida que era creo que era una mañana, todos los escaparates de todos los locales ponerles una lona negra, ¿no? Para visibilizar lo que es una ciudad sin comercio. Es que ya no sería ciudad. Es que no es ciudad y, sin embargo, no se está cuidando, ¿no? Y en las zonas céntricas de la ciudad, pues al final tenemos grandes cadenas, ¿no? Pero, sin embargo, te acercas a cualquier barrio de Bilbao y lo que ves son persianas vacías y carteles de se alquila, se vende y tener comercio local da tanta calidad de vida a una ciudad que creo que también merece una reflexión entre cada uno de nosotros, una reflexión personal, ¿no? De cómo tenemos que cuidar el comercio local, ¿no? De cómo es mucho más sencillo intentar acercarte a un comercio que buscar otras fórmulas, ¿no? Pero sí que creo que harían falta más campañas de comercio local. Nosotros, de hecho, los bonos comercio, yo me acuerdo que hace muchos años fuimos pioneros en Vizcaya, fue una iniciativa del Partido Popular aquí en Vizcaya, en la Diputación, y salieron muy bien, y de hecho se hacen todos los años. Pero bueno, ya no digo campañas de bono comercio, digo que siempre se les preste la atención que necesitan. Sin embargo, a los comerciantes, cuando cada vez, por ejemplo, en el caso de Bilbao, ¿no? Se ponen más dificultades para que la gente pueda acceder al comercio, ¿no? Cuando uno dice, no, es que el metro llega hasta tal hora o no me cubre todas las horas. Cuando de repente vamos a poner, nos dicen, a partir de mayo o junio, una zona de bajas emisiones que cada vez va a hacer más complicado que alguien se pueda acercar en su coche a Bilbao. Al final el comercio, sobre todo en un sitio como Bilbao,
vive de los bilbaínos, vive del turismo y vive del resto de vizcaínos que también siempre han venido a Bilbao, ¿no? Tú ahora escuchas a cualquier persona que viva en cualquier municipio de Vizcaya y te dice, oh, ir a Bilbao, menudo lío. Menudo lío. ¿Y quién es el responsable de ese lío? Pues responsables que cogen una cuartilla y trazan por aquí un 30 kilómetros por hora y por allá una zona de bajas emisiones, pero que no ven el impacto que eso tiene en el día a día del comercio. Bueno, pues es que, y en el impacto que tiene para toda la economía bilbaína en general y para cada uno de los autónomos o comerciantes en particular, que a mí más que comerciantes me gusta el término tenderos, que es de atender, sí, ¿no? Sí. Y esa es la gran diferencia del comercio local, ¿no? La atención del tendero, que es siempre personalizada y necesito esto, y son capaces de encontrar lo que tú necesitas en ese momento. Además, a los tenderos o a los comerciantes locales les tuvimos muy en palmitas durante el tema de la pandemia, porque no podíamos salir de nuestras zonas y todos decíamos, jo, qué bien, menos mal que tenemos los comercios locales en nuestros barrios, en nuestros municipios. Bueno, y eso que durante la pandemia, precisamente el gobierno vasco, o sea, puso restricciones y restricciones y restricciones absolutamente innecesarias que en otras comunidades autónomas no tuvieron y que tuvo que venir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Sala de lo Contencioso, a levantarlas. Porque claro, como algunos, como son políticos y lo que te digo, y el papel lo aguanta todo, pero los ciudadanos no tenemos por qué, pues les dieron por poner restricciones que no se tenían en el resto de España y lo que hacían era todavía complicar más la vida a los comerciantes, ¿no? Y a esos comerciantes encima les decíamos, no, pero te voy a dar un préstamo ICO. Oiga, muy bien, pero que luego hay que devolverlo. Claro. Oiga, que yo no quiero que usted me dé, quiero que no me complique la vida. O sea, si no hace falta esa restricción porque 100 kilómetros más allá, que el virus es el mismo, ¿por qué 100 kilómetros más allá no es necesario y sin embargo aquí sí que tengo tan comprometido el poder sacar adelante mi negocio? Pues porque no se pisa la calle, porque 40 años de moqueta pues al final pesan mucho. Además, algo que a mí me gusta decir con el tema del comercio local es que también da mucha seguridad. Porque tú sales a la calle y si tienes los comercios abiertos, los bares abiertos, ya no vas por una calle que está vacía, ya vas más tranquilo. Eso es, hombre. Y la luz de los escaparates y el confluir de gente, al final vas a un sitio y bueno, y vas con luz, los escaparates y vas mirando y lógicamente las zonas que han ido perdiendo comercio, y eso, como digo, lo vemos en muchos barrios, pues también pierdes en seguridad y en calidad de vida. Y en calidad de vida. Sí, y la inseguridad, desde luego, que es un tema no menor en Euskadi, desgraciadamente, pero bueno, si te parece, comentamos o como tú me digas. Era la siguiente pregunta, Vale. si os parece desde el Partido Popular que vivimos en un territorio que es seguro. A ver, el año 2023 ha sido desgraciadamente, récord histórico en infracciones penales en Euskadi. En Bilbao llevamos muchos años sufriendo esta situación, ¿no? Yo creo que ya desde Azcuna y la guerra al Navajero venimos con esta situación y no se ha hecho más. Oiga, es que las cosas no se arreglan con un eslogan, es que es todo marketing, pero el marketing no me llega a arreglar la situación que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que por parte del PNV y del PSOE lo que nos decían a nosotros cuando decíamos, oiga, que cada vez las cosas están peor, que no podemos ir seguros por las calles y tal. Son ustedes, yo se lo he oído muchas veces, son ustedes unos alarmistas. Y entonces, claro, cuando tú tienes los datos y contrastas los datos con que te llamen alarmista, oiga, llámeme alarmista o lo que quiera, pero la realidad es que cada vez se están cometiendo más delitos en nuestras calles. Y la inseguridad no es una cuestión menor, porque la inseguridad genera miedo y el miedo nos resta libertad. Al final, si yo voy inseguro, pues mi madre pues no está a gusto en el parque porque no sabe si se van a acercar y le van a mangar el bolso, mis hijos salen por la noche y no están seguros porque no saben si a la vuelta les van a quitar el móvil. Y yo, que estoy en mi casa, estoy intranquila hasta que mis hijos lleguen para saber cómo van a llegar, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos viviendo, y además también hay un hastío lógico por parte de todos hay mucha gente ya que ni siquiera pone una denuncia porque dice, ¿para qué? Entonces, en esta cuestión yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Primero,
En Euskadi tenemos la Ertzaintza, Sí. tenemos también las policías locales y tenemos también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay una absoluta descoordinación entre todos los cuerpos. ¿Por qué? Porque por parte del nacionalismo también la ideología, desgraciadamente, pasa por encima del servicio público de seguridad ciudadana que nos deben al conjunto de los ciudadanos. Entonces, no tiene ningún sentido que, por ejemplo, la Ertzaintza y las policías locales no compartan bases de datos. O sea, Sí. a ti mañana te mangan la cartera en la calle, voy a poner un ejemplo, Sí. que lo he vivido yo, cerca, pones la denuncia en la Ertzaintza, al tipo que te ha mangado la cartera le detiene por la tarde la policía municipal, pero ellos no saben que tú tienes presentado una denuncia. Sí. ¿Qué sentido tiene esto, por Dios? O sea, no se dan cuenta de que todo se paga con dinero público, ¿eh? Y que la persona Sí. a la que le han robado la cartera está pagando los dos cuerpos. Y es una cuestión no de los ertzainas o de los policías locales de la plantilla, que son grandes profesionales, es una cuestión de los mandos, que no quieren coordinarse. Y exactamente igual con la Policía Nacional o con la Guardia Civil. Y a día de hoy cada vez hay más delitos que son supraterritoriales. Oiga, que no solamente igual se tienen que perseguir en Euskadi, sino que también hay que hacer un seguimiento en otros sitios de España. Y al final, lo que hay por parte del nacionalismo es una actitud negacionista ante la inseguridad ciudadana. Y hasta ahora les ha valido, no existe, son percepciones, son ustedes unos alarmistas, pero es que ya esto no da más. Entonces, es una cuestión de coordinación de los cuerpos policiales, como decía. Se da una situación que a mí me parece tremenda, y es... En toda España, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un sistema que se llama Biogen, que es de protección a mujeres maltratadas, ¿no? Entonces, si yo vivo en Burgos y me traslado a Sevilla, la policía de Burgos sabe que yo he sido maltratada y quién es mi maltratador, y que no se puede, si tiene una orden de alejamiento, no se puede acercar a mí a no sé cuánto. Y si me voy a Sevilla, tengo la misma protección, ¿vale? Si yo vivo en Bilbao y me voy a Burgos, eso ya no pasa. Porque no estamos en Euskadi, somos la única comunidad autónoma que no estamos dentro del sistema Biogen, y por lo tanto una mujer maltratada en Euskadi que sale, ya digo, a Burgos o a Castro, que lo tenemos cerquita, lo tenemos al lado, ya no tiene esa protección. Y si el maltratador sale, tampoco está conectado. Pero vamos a ver, también el nacionalismo pasa por encima de una cuestión tan lacra, que todos estamos de acuerdo que es una lacra, como la violencia de género. Pero por favor, a día de hoy, por ejemplo, la Policía Nacional y la Guardia Civil, Euskadi es el único lugar de España que no están dentro de las juntas autonómicas o locales de seguridad, que son juntas que hay en todos los lados para estar todos coordinados: policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil y, en nuestro caso, la Policía Autonómica, la Ertzaintza. Y la Ertzaintza es, por ejemplo, también el único cuerpo de toda España, la única policía de toda España que no participa de un sistema que se llama el SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Es que son cosas fundamentales. Antes hablábamos de la RGI. Sí. O sea, ¿qué sentido tiene que la Ertzaintza no esté en ese sistema, ¿no? Que podría hacer, oiga, que alguien que se inventa 52 identidades falsas lo tuviera bastante más complicado, ¿verdad? Porque huella dactilar tenemos solo una. Bueno, pues es que luego eso lo llevas a la vida diaria y ves las dificultades que se ponen, ¿no? Y la situación de indefensión en la que nos colocan a los ciudadanos. O sea, hablando sobre la Ertzaintza, sobre la policía, lo vemos en las calles, ¿no? Ellos salen a protestar porque dicen que no tienen los medios adecuados para poder hacer su trabajo. ¿Cómo lo veis desde el Partido Popular? Pues llevan muchos años reclamando que no tienen medios. Que no tienen medios materiales, que no tienen plantilla suficiente incluso. En el sistema, con nuestro concierto económico, nosotros lo que tenemos pactado con el Gobierno de España es, digamos que nosotros el coste de la Ertzaintza se descuenta del cupo. Entonces, digamos que descontamos 8.000 ertzainas, que se supone que es la plantilla que debiéramos tener. Bueno, a día de hoy tenemos 7.400, pero es que yo he hablado con personas de la Ertzaintza y me dicen que al paso que vamos, a final de año igual estamos hasta por debajo de 7.000. ¿Perdón? Nos están pagando 8.000
Y la obligación del Gobierno vasco es tener al menos 8.000, que es lo que estamos pagando. ¿Y qué reflexión podemos tener cualquiera con un poquito de sentido común? Pues las reflexiones que, lógicamente, no se está ahorrando en seguridad. Y la seguridad es un servicio público, yo entiendo que es esencial, porque nos da libertad. Y, sin embargo, estamos ahorrando en esto. Pues no tiene ningún sentido, desde luego. Esther, hay mucha gente también preocupada con el tema de la seguridad, hablando de la ocupación. ¿Ha subido en el último tiempo? No sé cómo lo valoráis. La ocupación que también, hasta hace poco, en el tema de seguridad ciudadana le he oído al candidato del PNV también decir, tenemos que ir tranquilos por la calle. ¿Perdona? ¿Sabes? Es que a mí me da mucho coraje, porque es que llevan años negando que haya un problema de seguridad y ahora me dices esto. Oye, es que se nota mucho la falsedad en el estilo, ¿no? Se nota mucho que estamos en campaña electoral. Es que, chico... y con el tema de la ocupación, exactamente lo mismo. La ocupación subió el año pasado un 9% en Euskadi, pero es que si vemos los datos desde el año 2015, ha subido un 154% la ocupación. Y no es un tema menor. ¿Y qué es lo que ocurre? Por parte del resto de partidos políticos, salvo el Partido Popular, pues se han pensado que esto de la ocupación era como un juego. La ocupación, tal. No, es que la ocupación no es ningún derecho, la ocupación es un delito. Y no es un delito menor. Porque yo no tengo por qué estar intranquila que me marcho un mes al pueblo y vuelvo y tengo mi casa ocupada y a ver qué hago, porque es que no les puedo sacar. Es que no les puedo sacar. Y nosotros hemos hecho propuestas para poder sacar a los ocupas en 24 horas y no hemos encontrado el apoyo por parte del resto de grupos en el Congreso de los Diputados. Igual que nosotros hace un año, en marzo del año pasado, presentamos una propuesta en el Congreso de los Diputados para que un reincidente por hurto o estafa pueda... esté tipificado dentro del Código Penal con penas de cárcel entre 1 y 3 años y ni siquiera se tomó en consideración porque todos votaron en contra. ¿No? O sea, el PNV no tomó en consideración esto, pero yo el otro día le escuché al candidato del PNV decir que, claro, que es que los reincidentes tendrían que tener penas más graves. Oye, es que no se puede ser, yo no diría contradictorio, porque no creo que sea contradictorio, yo creo que es tan ventajista de decir una cosa y hacer la contraria. Y como llega la campaña, estoy diciendo esto porque creo que esto encaja bien, pero cuando hay que aprobar una ley, pues entonces ni siquiera la tomo en consideración. Pues esa es la situación que tenemos. Ya no queda nada para las elecciones, para el día 21 de abril. Y bueno, después de que la gente vote, de que decida, ¿no?, qué es lo que quieren que ocurra en Euskadi, llega el día siguiente, ¿no? Y ese día en el que los grupos políticos pues tienen que empezar a hablar, ¿no? Y a intentar ponerse, en común las ideas y ver esos posibles pactos. ¿El Partido Popular con quién pactaría tras las elecciones y con quién no pactaría nunca? Bueno, nosotros primero, hasta el domingo, lo que queremos y lo que les pedimos a todos los vascos es que nos escuchen, que nos prueben y que nos pongan a prueba. Y que yo, de verdad, estoy absolutamente segura que nadie, ninguna otra formación política va a defender con mayor ambición, con mayor ilusión, con mayor entusiasmo las necesidades que tenemos los vascos, pero las del día a día, las de abrir la persiana, las de que me atienda mi médico de cabecera, las de ir paseando por la calle tranquilamente, nadie lo va a hacer con el entusiasmo y la ambición, desde luego, que tenemos en el Partido Popular de Euskadi, y para eso hemos presentado un programa de gobierno. Con lo cual, nosotros nos presentamos con una ambición de poder gobernar, porque sabemos que lo haríamos muchísimo mejor. Y además es que lo tenemos contrastado en otras comunidades autónomas. A partir de ahí, lógicamente siempre hay que intentar llegar a acuerdos, ¿no?, en cualquier circunstancia de la vida, pero siempre sabiendo qué es lo primero. Y para nosotros lo primero son las personas, lo primero son los servicios públicos, lo mejor es que todos podamos vivir cada día un poco mejor. Lo primero es poner las bases para nuestra economía, para volver a ser líderes y referentes en el conjunto de España. Entonces, oye, cualquiera
que esté de acuerdo con esto, pues seguro que podemos buscar vías de encuentro. Para quien está en proyectos que son la fractura, la quiebra, la independencia, levantar muros, pues ahí, desde luego, no nos van a encontrar en ninguna circunstancia. No me puedo ir sin preguntarte sobre esas palabras de Pello Chandiano el otro día, sobre que han causado tanto revuelo con el tema de que ETA, bueno, pues le dijeron, fue una banda terrorista, y él dijo, fue una banda armada. ¿Cómo sientan estas palabras en el Partido Popular? Pues que viene de donde viene, y yo siempre tuve claro, cuando no se sabía quién iba a ser el candidato por parte de H. Bildu, sea quien sea el candidato, el que manda es Otegi, y haya sido quien haya sido el candidato de H. Bildu, siempre va a tener plomo en las alas. Ayer, bueno, pues Ochandiano un poco como que medio rectificó, ¿no? Y dijo que, bueno, pues que sus palabras se habían herido a las víctimas, que lo sentía. ¿Os lo creéis? Bueno, yo creo que su credibilidad en este aspecto también es ninguno, sobre todo porque son proyectos, el de los abertzales, que son proyectos de fractura de la sociedad, ¿no? Y esto, desgraciadamente, ya lo vivimos hace unos años. Vivimos primero un pacto de Ajuria Enea en el que se pusieron una base mínima que todos compartíamos, y es que no hay nada por encima de la vida y la libertad de cada persona. Yo creo que cada uno podemos vivir como queramos, sentir como queramos, expresarnos como queramos, siempre que respetemos a los demás. Su idea es completamente la contraria. En España tenemos, muchas veces se habla de la Constitución y tal cual. Todo se puede modificar, por supuesto, pero en España tenemos un sistema y unas normas que hacen que uno pueda ser nacionalista, independentista, comunista, socialista, popular, liberal, neoliberal. Cada uno puede ser lo que quiera, pero siempre dentro de un marco que nos dé que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Precisamente lo que tenemos con estos gobiernos es que están, bueno, lo último que quieren hacer es, y que ya han aprobado, es una amnistía de políticos para políticos. Eso fractura la igualdad ante la ley del conjunto de los ciudadanos. Y ya para terminar, Esther, ¿qué le dirías a la ciudadanía que nos va a escuchar a través de Radio Líder Euskadi para decirles, ¿no?, por qué deben de confiar en el Partido Popular Vasco para estas elecciones del día 21 de abril al Parlamento Vasco? Bueno, espero a lo largo de estos minutos que me habéis regalado, pues haber podido compartir, ¿no?, cuál es el programa de gobierno que tenemos en el Partido Popular de Euskadi. Sobre todo las personas, no hay nada por encima de las personas, y nuestra única ambición pasa por tener los mejores servicios públicos, por volver a recuperar aquello que fuimos, porque la ideología nacionalista no pueda pasar por encima de nuestra seguridad, de nuestra sanidad, de nuestra educación. No tiene ningún sentido que Euskadi sea la 14 comunidad autónoma de 17 en materia de educación. Eso es el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y yo lo que percibo es que por parte de quienes nos vienen gobernando desde hace 40 años es la decadencia absoluta y una falta de audacia tremenda. Y cuando no es audaz también en las políticas públicas, la falta de audacia al final lo que nos lleva es a la melancolía. Y esa no es una buena receta, con lo cual yo a todos los vascos lo que les pido es que nos oigan, que nos escuchen, que nos prueben y que nos pongan a prueba, y que no se van a equivocar si confían en el Partido Popular de Euskadi. Oye, pues Esther Martínez, ha sido un verdadero placer estar contigo en esta mañana. El placer ha sido mío, de verdad. Gracias por haber acudido. Espero que, bueno, pues en futuras ocasiones volvamos a coincidir aquí. Cuando vosotros queráis, de Muchas verdad gracias. que sí. Muy Hasta amable, luego. gracias.